Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Este no era un concepto nuevo para los discípulos, porque ya se había dado la profecía en Daniel capítulo 9 versículo 26. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Jesús se estaba refiriendo a esta profecía dada por Daniel años atrás. Sin embargo, los discípulos se admiraron de las palabras de Jesús y nacieron las preguntas hacia Jesús. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de siglo. Marcos 13, 3 al 4, identificamos quiénes son los que le preguntan. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Lucas 21, 5 al 6, y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Por medio de los evangelios de Marcos y de Lucas podemos ver que las preguntas son dos. Específicamente, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Es interesante notar esto porque sus preguntas se refieren a la destrucción del templo que Jesús acaba de predecir. Ese es el contexto para no perder de vista que todo lo que Jesús va a hablar es referente a las preguntas que sus apóstoles les hicieron: Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Algunas de las cosas que nos llegan a confundir porque pensamos que se habla del fin del mundo es por las diferentes traducciones que tenemos. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron en privado y dijeron: Dinos cuándo sucederá todo esto, qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo. Note que la Nueva Traducción Viviente lo traduce como mundo. Lo mismo lo hace la Nueva Versión Internacional. ¿Cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Nuevamente, traduce esta palabra como mundo. La traducción lenguaje actual también puede ser confusa en este punto. ¿Cuándo será destruido el templo? ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? Sin embargo, la palabra original es aion, que en griego se refiere a una era o un siglo, un periodo determinado. Le estaban preguntando a Jesús cuándo sería el fin de esa era, la era del templo. Por ejemplo, existe la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea. Pero no se refiere al fin del mundo porque la palabra aion se refiere a una era o a un siglo, como bien lo traduce la Reina Valera 1960. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de siglo? También la Reina Valera 1977. ¿Cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del final de esta época? Esa es la traducción más acertada. No se refiere al fin del mundo o del universo o del planeta. Se refiere específicamente al fin de una era, al fin de un siglo o al fin de un periodo. Hasta el momento podemos saber dónde le preguntaron. Se encontraba en el monte de los olivos. ¿Quiénes le preguntaron? Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. ¿Sobre qué le preguntaron? Específicamente sobre la destrucción del templo. ¿Cuántas preguntas hicieron? Hicieron 2 preguntas.
esas dos preguntas son con respecto con lo que Jesús les acababa de mencionar. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Mateo agrega diciendo, ¿y qué señal habrá de tu venida? Porque Mateo es judío y su audiencia era judía. Como judíos, ellos tenían el concepto bien claro de Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Los judíos conocían estas porciones de las Escrituras, y es la razón por la cual Mateo agrega diciendo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de siglo? Sin embargo, vemos por los evangelios sinópticos, Marcos y Lucas, que son dos preguntas referente con lo que iba a sucederle al templo. La primera señal que Jesús da antes de la destrucción del templo o del fin de siglo, falsos mesías y falsos profetas. Lo leemos en el versículo 4 y específicamente en el versículo 5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es necesario notar que el libro de los Hechos recoge los primeros 30 años de la iglesia a partir de Pentecostés. Dentro de esos 30 años se darían estas señales. Y podemos leer en Hechos capítulo 5, versículo 36 al 37. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de éste se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Este es el cumplimiento de esta primera señal de falsos mesías y falsos maestros en Hechos capítulo 5, 36, 37, en un periodo de 30 años antes de la destrucción del templo. La destrucción del templo en Jerusalén y de la ciudad sucedió en el año 70 de nuestra era. Así que bien encaja esta señal en ese periodo antes del fin de la era, o antes del fin del siglo, o antes de la destrucción del templo. También dice Hechos capítulo 9 versículo 10. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Podemos leer entonces en la palabra de Dios que ya habían falsos mesías, falsos maestros y engañadores. Tanto es así que el apóstol Juan, antes de la destrucción del templo, es decir, antes del año 70, dice, Primera de Juan 2:18, hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Juan ya estaba diciendo que habían anticristos. Como lo observa un comentarista, Robertson, la palabra anticristo proviene de anti, puede significar sustitución u oposición, pero las dos ideas son idénticas en la palabra anticristos. La palabra anticristos entonces se refiere a sustituir a Cristo o oponerse a Cristo. Y esto es lo que ya se veía en los 30 primeros años a partir de Pentecostés hasta antes de la destrucción del templo. Así que esta señal se cumplió efectivamente antes del fin del siglo, o antes de la destrucción del templo, o antes de la destrucción de Jerusalén. La segunda señal dada por Jesús, guerras y rumores de guerra. En Mateo 24, versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis,
porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Cuál fin? Nuevamente, el fin de la destrucción del templo, el fin de la era o el fin de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Podemos ver el cumplimiento de esta señal nuevamente registrada en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 18:2 dice: y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Claudio era el emperador romano, y este emperador había hecho muchas sedicciones, y los judíos habían hecho muchas revueltas. Así que ya se escuchaba de rumores de guerras, y se escuchaba de guerras. Podemos leer en Hechos 21:38. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedicción antes de estos días y sacó al desierto a los 4,000 sicarios? Todo esto se recoge en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque eran las señales que vendrían antes de la destrucción del templo o antes del fin de siglo. Ese siglo judío o esa era judía iba a llegar a su fin. El nuevo pacto ya estaba instalado, sin embargo todavía habían restos de ese antiguo pacto porque el templo se mantenía de pie y los judíos incrédulos continuaban haciendo holocaustos o haciendo lo que se decía en la Torá. Sin embargo, ya no era aceptado por Dios, y Dios había prometido que esa era iba a terminar por completo y lo iba a destruir. Siempre ha habido guerras y rumores de guerras. Esto no es nuevo. Antes de Jesús ha habido guerras y rumores de guerras. En la actualidad hay guerra y rumores de guerra. Pero como observa R.C. Sproul, para que fuera una señal tenía que ocurrir en el marco de tiempo específico, antes del fin del siglo, es decir, antes del fin de la era judía, con la destrucción del templo y con la destrucción de Jerusalén. Por eso es que sabemos que era una señal específicamente para esos tiempos, y no es para nuestra era presente. Las palabras de Jesús fueron en respuestas a las preguntas específicas de sus apóstoles. La tercera señal que da Jesús antes de que llegara el fin de siglo o la destrucción del templo, la hambruna y los terremotos. Mateo 24:7-8. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y vemos el cumplimiento de esta señal nuevamente en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Esto es precisamente dentro del tiempo antes de la destrucción del templo, es decir, antes del fin del siglo. Por eso es que eran señales. Mateo 27:51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Mateo 27:54. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y en Hechos 16:26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Todas estas referencias son después de la muerte de Cristo, o incluso en la muerte de Cristo, y siguieron pasando dentro del tiempo antes del fin del siglo o antes de la destrucción del templo y de Jerusalén. Por ejemplo, Hechos 16:26. Habían terremotos muy constantemente. Así que, por esta razón es que eran señales.
Los terremotos siguen existiendo en nuestra era actual y sucedieron tiempo atrás, pero para que fueran considerados como señales tenían que ocurrir antes del fin de siglo o el fin de la era judía o antes de la destrucción del templo. Y la destrucción del templo en Jerusalén y la ciudad se llevó a cabo en el año 70 después de Cristo. En el versículo 8 de Mateo 24 dice que esto solo sería el principio de dolores. Por supuesto que tendría que ser así, porque lo más terrible que iba a venir estaba destinado para el año 70, donde los judíos iban a recibir el castigo por haber rechazado al Mesías. Así llegamos a la cuarta señal, versículo 9 al 12 de Mateo 24. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nuevamente esta señal tiene cumplimiento en los años antes de la destrucción del templo o antes del fin del siglo o antes del fin de la era judía. Podemos leer en Hechos capítulo 8 versículo 1 al 3. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Podemos leer también en Hechos 12 del 1 al 3. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y leemos en Hechos 13, 49 al 50. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Hechos 14, 4 al 7. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Liconia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. En Hechos 14, 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Estas persecuciones por causa de Cristo eran señales dentro del tiempo específico antes de la destrucción del templo. Jesús ya lo había mencionado antes, ahí mismo, en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 16 al 22. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
Estas palabras tuvieron su cumplimiento dentro del tiempo específico antes del fin del siglo o antes de la destrucción del templo. Por esa razón es que era una señal y se cumplió cabalmente como Jesús lo había predicho. No ignoramos que en gran parte del mundo actualmente hay persecuciones, la iglesia está pasando por persecuciones, pero esas palabras que Jesús estaba diciendo en Mateo 24 y en Mateo capítulo 10 hablaban de las persecuciones que se cumplieron en el tiempo antes de la destrucción del templo, es decir, antes del fin del siglo. En Mateo capítulo 24, versículo 13 al 14, tenemos la quinta señal, la predicación del evangelio en todo el mundo. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es interesante notar esta quinta señal porque muchas personas logran confundirse hablando de que no se ha cumplido esta parte de Mateo capítulo 24 porque no se ha predicado el evangelio en todo el mundo. Hay muchos lugares en la actualidad donde el evangelio todavía no ha llegado. Y Jesús dijo que se va a dar testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Nuevamente, recuerde que el contexto de este pasaje es el fin de siglo o el fin de la era, y las preguntas son referente a la destrucción del templo y de las señales que habría antes de que esto sucediera. Para esto debemos entender que la palabra etnos es un grupo de personas unidas por la práctica de costumbres similares o que tienen una cultura en común, nación o naciones. Generalmente se refiere a los gentiles no creyentes o no judíos. Marcos 13 al 10. Oikumene es la palabra que se traduce mundo. Esta se refiere a la tierra habitada y muchas veces específicamente se limita al imperio romano. En el siglo I, cuando se escribía la palabra de Dios, oikumene no siempre se refiere a todas y cada una de las personas del mundo, sino a la tierra habitada, y muchas veces se limitaba al imperio romano. Podemos leer en Lucas 2.1, en la Nueva Biblia de las Américas: aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado, es decir, el imperio romano. En Hebreos 11:28, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente había una gran hambre en toda la tierra habitada, y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Estas palabras de mundo no se refieren a cada una de las personas, sino que se refiere a un grupo mayor de personas y normalmente se refería al imperio romano. La quinta señal de la predicación del evangelio en todo el mundo también tiene su cumplimiento en las Escrituras. Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Aquí el apóstol Pablo habla de la fe de los romanos que se divulgaba ya por el mundo conocido y utiliza la palabra por todo el mundo, refiriéndose al mundo conocido en el siglo I. Pablo nuevamente a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 6. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Nuevamente, el apóstol Pablo dice que la palabra verdadera del Evangelio había llegado a todo el mundo. Claro, el mundo no es todas y cada una de las personas del globo terráqueo, sino que en el contexto del siglo I,
todo el mundo era el imperio romano. Y en las palabras del apóstol Pablo, ya el evangelio se había divulgado por todo lo que ellos conocían como todo el mundo. Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundamentados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio, que habéis oído, el cual se predica a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. En las propias palabras del apóstol Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo, la esperanza del Evangelio ya se había predicado a toda criatura que está debajo del cielo. Pero esto no significa que había llegado a todo el globo terráqueo, sino que se había divulgado por todo lo que ellos conocían como todo el mundo, es decir, el imperio romano. Esta es nuestra primera entrega de este estudio de Mateo capítulo 24 con una vista totalmente diferente. No ignoramos que todavía hay falsos profetas, que todavía hay falsos maestros, que todavía hay guerras y rumores de guerras y todavía habrá terremotos y pestilencias. Sin embargo, desde nuestra perspectiva bíblica, entendemos que esas señales se cumplieron dentro del tiempo antes de la destrucción del templo en el año 70, así que nosotros interpretamos estos textos como ya cumplidos de acuerdo a lo que hemos expuesto con las referencias bíblicas en los diferentes pasajes que hemos citado. La próxima entrega será la tribulación. ¿Para quiénes aplica? ¿Era universal? ¿Era para todo el mundo? ¿O era para una región específica? Dios los siga bendiciendo. Gracia y paz.